Alcalá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Refuerza Live. Esta noche de jueves 24 de marzo de 2022. Vamos a compartir nuestro tema de esta noche. Recupera tu capacidad para confiar en el amor de Dios. Y vamos a ir a la escritura en Marcos capítulo 9, verso 14. Recupera tu capacidad para confiar en el amor de Dios. Bienvenidos, queridos amigos, querida familia. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de jueves 24 de marzo de 2022. Bienvenidos a Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Esta noche vamos a compartir con ustedes nuestro tema: recupera tu capacidad para confiar en el amor de Dios. Este es un tiempo en el que Dios nos está llamando a permanecer en su amor y que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, recuperar nuestra capacidad para confiar en la bondad, en el amor y en el poder sobrenatural de Dios, porque Él tiene respuesta a nuestra necesidad. Así que vamos a iniciar esta noche y quiero compartir con ustedes una de las historias más interesantes de la Biblia en el ministerio del Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a leer lo que nos dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 9, en el verso 14, donde encontramos aquí a un papá, un padre de familia que buscó, buscó a Dios con la esperanza o expectativa de sanar a su hijo.
Buscó al Señor Jesucristo reconociendo su gran necesidad, afligido y perturbado, su vida fue transformada. Así que aquí nos dice la Escritura en Marcos capítulo 9, 14, lo siguiente. Dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida dice, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy bien, pues esta es una historia muy interesante que nos permite tener un entendimiento para recuperar nuestra capacidad para confiar en el amor de Dios. Quiero que veas primeramente que como cuando el Señor Jesús vino por primera vez, vino en ese tiempo para manifestar el amor y la salvación de Dios, quiero que veas cómo el Señor Jesús siempre tenía una respuesta a la necesidad de las personas. Y nosotros necesitamos recuperar nuestra confianza en el amor de Dios y observar cómo Jesús manifestó el amor y el poder de Dios por el bien de todos aquellos que se acercaron a Él, por el bien de todos aquellos que necesitaban que su situación cambiara y que como este padre de familia, imagínense ustedes, estaba desesperado por la condición de su hijo, porque como podemos observar aquí, este papá no estaba luchando, luchando para resolver un trastorno emocional o un trastorno en la salud de su hijo. Incluso la palabra nos dice cómo el Señor Jesús sanaba a personas que sufrían epilepsia, pero aquí lo que estamos viendo es que se trataba de un poder demoníaco, un demonio había poseído a este joven. Esto es algo que impresiona a muchas personas, pero es una realidad espiritual. Les impresiona saber que los demonios pueden entrar y poseer la vida de una persona, pero también hay mucha ignorancia acerca de lo que la Biblia dice sobre este tema, y muchos aún que ya conocen al Señor viven intimidados y amedrentados por el poder del enemigo. Lo que ha pasado es que muchas veces como hijos de Dios hemos dado más autoridad y poder al enemigo del que realmente tiene. Y lo primero que hay que establecer aquí es que, bueno, pues que estos espíritus inmundos, sucios, estos espíritus demoníacos, no se pueden meter a la vida de una persona porque así lo quieren. Si así fuera, todas las personas estarían poseídas por demonios.
Así que tampoco se trata, o tampoco la razón es que un demonio quiere entrar a la vida de una persona. Un demonio solo puede entrar a la vida de una persona si se le abre la puerta, si se le da la oportunidad. De otra forma, no pueden tomar derecho sobre la vida de una persona. Así que por esa razón es muy delicado y es muy peligroso. Personas que se conectan con poderes ocultos como la adivinación, el ocultismo, la brujería, todo poder con el cual se conectan las personas y que no proviene de Dios, va a abrir puertas de esta manera. La adivinación, el tarot, son en realidad prácticas que tú nunca las vas a encontrar en la Biblia, pero más bien tú vas a encontrar que la Biblia reprueba esas prácticas precisamente por esto, porque abren puerta a demonios, a la operación demoníaca en la vida de una persona. Así que aún las películas de terror, por ejemplo, toda atmósfera que permita que un demonio se manifieste va a abrir la puerta para que una persona sea poseída. En este caso no nos dice la Biblia por qué razón este muchacho estaba siendo poseído por este demonio, pero podemos ver el sufrimiento de un papá que estaba desesperado, perturbado, y que, como vimos, desde que era muy niño, este demonio le azotaba, buscaba matarlo inclusive. Así que aquí podemos ver toda la obra destructiva de un demonio que siempre consistirá en buscar que las personas sufran, atormentarlas y aún quitarles la vida. Por eso es tan peligroso que alguien se pueda conectar con esta clase de prácticas. Pero también hay una solución muy sencilla, y es que así como tú abres la puerta, tú también la puedes cerrar. Por otra parte, tenemos que entender y saber esto, y es que no todo poder sobrenatural viene de Dios. No toda manifestación sobrenatural ni todo lo sobrenatural proviene de Dios. Hoy en día muchas personas se conectan de esta forma con estos poderes demoníacos porque piensan o creen que todo lo sobrenatural viene de Dios. Y es muy importante que sepas que no todo lo sobrenatural proviene ni procede de Dios, que hay un mundo espiritual donde podemos ver efectivamente una confrontación entre Dios y el reino de Dios, y por otra parte su enemigo Satanás, el diablo, que también tiene ángeles caídos que están a su servicio, y hay una confrontación, hay una batalla espiritual. Así que no todo lo sobrenatural significa que sea Dios el que está ahí, aún cuando en estas prácticas se invoquen supuestamente a Dios, aún en la adivinación o en la brujería, aunque mencionen a Dios, eso no es suficiente para reconocer que esto viene de Dios. Es así de sencillo. Así que, bien, por esa razón es que la Biblia nos muestra cómo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios, para que tú no entres en un engaño y te conectes con una operación demoníaca. Así que por esa razón, cuando nosotros venimos en el nombre de Jesús, es que ahí estamos manifestando el poder de Dios. Cuando nosotros hemos comenzado a vivir una relación personal con Dios, somos transformados. Y esta transformación consiste en que nuestra vida es unida a Dios. Dios nos perdona, nos reconcilia cuando ponemos toda nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y entendemos por qué razón Él murió en esa cruz. Cuando llegamos a entender que Él murió por amor a nosotros, como lo dice la Biblia, en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la vida de Dios, somos transformados y somos llevados a ser restablecidos a un estatus que fue en el cual Dios creó al hombre desde el principio. El hombre es restaurado a un dominio a un dominio de parte de Dios sobre la creación. Así que somos transformados porque nos somos empoderados, porque al ser restaurados a una relación personal con Dios, tomamos una nueva identidad, porque Dios lo que hace es restaurarnos a su plan del comienzo de la creación, en donde Él hizo al hombre a su imagen y semejanza para que gobernara y sojuzgara sobre toda la creación.
Tú lo puedes ver en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28, y tú verás que ese es el diseño de Dios. Dios creó al hombre con una naturaleza semejante a la suya para que gobernara sobre la creación. Por esas razones que nuestra vida es transformada, porque Dios nos empodera, nos da autoridad por causa del nombre de Jesús. Por eso en Marcos 16 Jesús nos dice ahí, dándonos una instrucción, y dice, todos los que creen estas señales le seguirán, dice, todos los que creen en qué, todos los que creen en Dios y creen en Jesús y han creído que a través de Jesús nosotros hemos sido perdonados y tenemos salvación. Todos los que creen en Él y han nacido de nuevo, tienen ahora autoridad de parte de Dios. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. Y dijo Jesús, en mi nombre. Así que tomar el nombre de Jesús no es cuestión ligera. Esto habla de que le conoces. Cuando tú tomas el nombre de Jesús para manifestar el poder de Dios, es porque le conoces, has nacido de nuevo, sabes que Dios te ama y sabes que Dios te ha llamado, por tanto, a que a través de tu vida Él se manifieste con su amor y su poder. Así que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Dice, así que en el nombre de Jesús hay autoridad y poder, y esa es la única manera, la única vía en la cual el poder de Dios auténtico se va a manifestar, no a través de esas prácticas. Entonces aquí podemos ver que aquí este papá que recuperó su confianza en el amor de Dios y él buscó ayuda. Y quiero que veas qué interesante que los discípulos de Jesús no pudieron liberar a este muchacho, no pudieron echar fuera ese demonio. Esto quiere decir que se les puede echar fuera. Este papá creía que se le podía echar fuera y pidió ayuda para que echaran fuera ese demonio de la vida de su hijo. Los discípulos no pudieron hacerlo, pero este papá no se desanimó ni se decepcionó de Dios, como muchas veces a muchos les ocurre. Se decepcionan, tienen una expectativa equivocada porque no entienden o porque no conocen lo que la Biblia dice para poder conocer este Dios vivo que nos ama en verdad. Así que este papá no se detuvo, no se desanimó, pero él recurrió a Jesús y él estaba recuperando su capacidad para confiar en el amor de Dios. Así que aunque nosotros necesitamos recuperar nuestra capacidad para confiar en el amor de Dios cuando, en primer lugar, sentimos que no hemos tenido respuesta a una necesidad que hemos venido exponiendo ante el Señor. Cuando ha pasado tiempo y la situación no ha cambiado y nosotros estamos creyéndole a Dios, necesitamos recuperar nuestra capacidad para confiar en su amor. Cuando la situación, en vez de mejorar, empeora. Aquí podemos ver que eso le sucedió a este papá. Podemos ver que cuando Jesús ordenó a este espíritu salir, el muchacho se puso peor. Y esto no quiere decir que cuando nosotros oramos y lo hacemos con fe y entendemos que en el nombre de Jesús hay autoridad para hacer que nuestra situación cambie, para bendecir a nuestros hijos, para proteger a nuestros hijos, porque aquí quiero hablarle a los padres de familia, que ustedes vean que tienen esa autoridad de parte de Dios. No importa si tus hijos ya son mayores de edad, aun si ya no viven contigo, ya se casaron, no importa, tú eres su padre y como padre tú mantienes esa influencia en el corazón de tus hijos y tienes esa autoridad para bendecirles y protegerles. Así que es un diseño de Dios. La paternidad no termina, no queda cancelada por un hijo. Nosotros como padres de familia podemos mantener esa autoridad espiritual para bendecir y proteger a nuestros hijos. Y quiero también dirigirme a los chavos, a los jóvenes, y quiero que vean cómo tú necesitas la bendición de tus padres, cómo la bendición de tus padres es indispensable para que tú puedas hacer realidad tus sueños, para que tú puedas progresar o prosperar en este mundo, para que tú tengas éxito en todo lo que haces. Necesitas la bendición de tus padres. Pídele a tus padres que oren por ti. Pídele a tus padres que te bendigan. Pídeles que aún pongan sus manos sobre de ti, que te bendigan en tu futuro matrimonio. Porque yo sé que hay jóvenes y señoritas que han estado esperando en Dios y que creen que Dios en verdad les quiere bendecir. Así que Dios tiene la persona indicada para ti,
como lo dice el libro de Proverbios, el que encuentra esposa halla el bien del Señor. El que haya esposa halla el bien, encuentra la benevolencia o la bondad de Dios. Así que nos está diciendo que una esposa es alguien a quien se le encuentra, es un tesoro que se puede encontrar y que es Dios quien lo da. Es Dios quien te da ese tesoro. Entonces, si tú eres señorita, tú tienes que saber que tú puedes esperar en Dios porque tú vas a ser hallada. Y que si tú deseas en este tiempo de tu vida ya casarte, si deseas en este tiempo de tu vida llegar a conocer la persona, iniciar una relación con esa persona con la que tú vas a finalmente a compartir tu vida, porque es padrísimo eso, cuando tú, aún siendo jóvenes, y tú te casas, en realidad estás disfrutando la vida con la persona indicada. Cuando tú te casas con esa persona, estás con la persona indicada. Así que tú puedes estar segura que Dios no te ha llamado a que tú busques, sino a que te encuentren. Si tú eres señorita, el Señor dice que Él hará que a ti te hallen, no que tú busques para encontrar esposo. En la vida cristiana, muchas chicas, muchas señoritas han llegado a pensar que ellas tienen que hacer algo para llegar a casarse. Pero ahí dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor, el que haya esposa. Entonces aquí nos habla de cómo Dios debe entregar a un joven un tesoro para que le encuentre. Es decir, ni siquiera es porque, como dicen, verbo mata carita. No es porque verbo mata carita, ¿no? O porque cartera mata carita. No es por eso que tú vas a poder hallar a la mujer de tus sueños. Es porque es un regalo de Dios. En Juan 3:27 hay otro principio para entender esto. Dice la palabra que el hombre no puede recibir nada, nada. Dice que el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. Aquí en México decimos, ¿verdad? Que boda y mortaja decimos del cielo baja. Es un refrán popular y es cierto, es bíblico, porque aquí nos dice Juan 3:27, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Entonces, aún la bendición de un matrimonio, papás y mamás, jóvenes y señoritas, es un regalo. Un matrimonio es un regalo, no es el premio a alguien muy abusado, muy astuto, que conquistó a la chava, una chava muy acá, muy hábil, que ve cómo va a enlazar a un hombre, cómo se lo va a agarrar. No, 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 no. Si tú quieres ser espiritual, si tú quieres ir seguro en esto y quieres tú vivir la vida que Dios tiene para ti, necesitas depender de Dios. Y necesitas creer que este es un regalo que Dios te da, porque el hombre no puede recibir nada, absolutamente nada. Todo lo que nosotros podemos llegar a tener en esta vida es un regalo de Dios. Si tú no crees esto, entonces seguirás confiando en lo que tú puedes hacer, en tu suerte, a ver a quién conoces, a dónde vas para conocer jóvenes cristianos o señoritas cristianas. Entonces, lo que yo he visto es que las iglesias, aún las iglesias donde hay muchos jóvenes y señoritas, esas mega iglesias, no porque alguien esté en una mega iglesia tiene una fila de pretendientes a ver con cuál se casa. No es así porque la persona que Dios tiene para ti es solo para ti, para nadie más. Así que ni siquiera tienes que entrar en una competencia y en una disputa por el amor de alguien. Eso es del mundo. Dios no nos va a llevar a vivir como viven en el mundo. Él nos va a llevar a una nueva cultura, la cultura de Jesús. Y esta cultura es una cultura de gracia, donde todo lo que necesitamos en esta vida, todo lo que soñamos, es algo que podemos recibir, porque dice que el hombre no puede recibir nada que no le sea dado. Entonces, para nosotros poder casarnos en la voluntad de Dios, para poder casarnos, para llegar a estar en nuestra vida con la persona indicada, la persona correcta, tenemos que recibir. Entonces, si nada que podamos recibir será porque todo lo que podamos recibir es porque vendrá dado del cielo, lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Si nosotros no creemos que Dios puede hacer esto, no vamos a poder recibir la bendición de un matrimonio, ni ustedes ni nosotros como papás para nuestras hijas y para nuestros hijos. Yo estoy convencido que nosotros como padres de familia podemos orar de esta manera
y podemos estar seguros que si le hemos pedido a Dios la persona que Él tiene para nuestra hija, para nuestro hijo, nuestra fe está operando. Pero también se requiere, o Dios tiene un trato con nuestros hijos, nuestras hijas. Recuerden que la Biblia dice que Dios dijo en la creación en el principio, cuando creó al hombre, al varón, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea a él, para él. Entonces, fíjate cómo Dios deliberadamente creó al hombre primero y lo dejó un tiempo sin mujer. Esto quizás algunos no lo habían considerado, pero si tú lees con atención con el relato bíblico de la creación, que no es un cuento ni una fábula, es realidad, así fue la creación del hombre, te vas a dar cuenta que al hombre lo crearon primero y lo crearon por un tiempo. El hombre estuvo solo en el huerto, sino porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Porque estaba solo. Aquí sí, como dicen los chavos, obvio. No es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que no era bueno porque estaba solo. Y solo es que no tenía pareja, no estaba la mujer. Entonces Dios hizo que el hombre eh, sintiera la necesidad de tener a alguien como él. Dios no iba a llevar al hombre a unirse a alguien distinto a él. Solamente podemos compartir nuestra vida con alguien así, que está en nuestra naturaleza. Por eso aún al unirse a alguien en matrimonio, Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. A ver, casarse es unirse a alguien, es enyugarse, eso es casarse. Entonces, claro que cuando habla de yugo desigual, está hablando de este tema, de este y de todos los temas, de un negocio, cualquier asociación, cualquier relación que te asocie con alguien, que te una con un propósito a alguien, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, ese es el principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú compartas tu vida con alguien así como tú. Incluso en la vida cristiana también puede haber diferencias. Aunque somos cristianos, hijos de Dios, puede haber niveles también de crecimiento y madurez espiritual. Y puede ser que no estemos en el mismo nivel de crecimiento y madurez espiritual, aún siendo ya cristianos. Todo eso cuenta. Pero lo más importante es que Dios está gobernando en nuestra vida y Él tiene un plan para nosotros y Él nos llevará finalmente a ese plan si nosotros estamos confiando en Dios. Así que papás y mamás recuperen su confianza en el amor de Dios. Jóvenes y señoritas, recuperen su confianza en el amor de Dios, porque Dios te ama. El hombre no puede recibir nada, 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 si no le fuere dado del cielo. Y así que necesitamos recibir, que fue mi experiencia personal. Yo durante 5 años estuve esperando en Dios para conocer la persona que Él tenía para mi vida. Yo creí que el Señor tenía una persona para mi vida y que hay un plan para mí. Y la verdad es que antes de conocer a mi esposa Erika, yo tuve por ahí opciones, digamos, y sin embargo, yo preferí esperar en Dios y me di cuenta que era mejor ser prudente y esperar en Dios. Y Dios me mostró en su momento cómo era Erika, la persona que Él tenía para mí. Yo lo creí y mi fe finalmente fue recompensada. Así que también nuestros hijos, nuestras hijas necesitan reconocer esta necesidad en su vida. Así que si tú ahora ya te empiezas a sentir solo, sola, ya sientes que no te vale como antes, porque a muchos les ha pasado eso, ¿no? Que, bueno, yo sé que todos en el fondo anhelamos una pareja, alguien, a quien podamos amar de esta manera, pero ahí se queda como algo que solo estamos diciendo, pues un día ya vendrá, pero finalmente cuando empezamos a sentirnos solos y ya sentimos que ahora pesa, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso y después de un tiempo en la vida cristiana empecé a sentirme solo y con la necesidad de tener a alguien en mi vida y de casarme, lo cual yo antes de conocer al Señor no era algo que yo estaba buscando. Pero cuando yo empecé a vivir una relación personal con Dios fue diferente. Así que esto es algo que Dios trabaja en la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos.
Y por eso yo les he animado a los chavos a no tener novia por tener novia, ni tener novio por tener novio, como a mí me pasó. Y yo puedo hablar de esa mala experiencia que tuve y que eso no funciona, no da resultado. Nada más querer tener a alguien porque estés acompañado no es sano. Pero tú tienes que reconocer esta necesidad, porque muchos también son muy orgullosos, ¿no? Y sienten que no necesitan, que ahorita no se quieren casar, que hay el día de mañana, y luego sucede que el día que se quieren casar, pues resulta que ahí están desesperados porque ya se quieren casar, y cuando tiempo atrás pudieron haber usado su fe para esperar en Dios y entrar en esa oportunidad de casarse, no les interesaba, tenían otras prioridades. Y también está bien, ¿no? También hay un momento en nuestra vida, y todos somos distintos, en que a cierta etapa de nuestra vida, pues ya nos sentimos solos y queremos compartir nuestra vida con alguien a quien queremos que sea la persona indicada para nosotros. Y es otro tema, por cierto, para nuestros jóvenes papás, que tú tienes que enseñarles, porque yo les he comentado que el amor verdadero no consiste en encontrar la persona que te va a complacer, que va a cumplir tus expectativas, la persona que se va a dedicar solamente a consentirte, porque esa es una forma egoísta. Esa es una forma equivocada de vivir una relación de pareja, donde no van para darse a sí mismos a la otra persona, sino van a demandar que la otra persona sea atractiva, sea bonita, sea guapo, que tenga estas cualidades y que sobre todo me complazca. Sobre todo, haga todo lo que a mí me gusta, haga todo lo que yo quiero. Y aquí los papás y mamás saben que el matrimonio así no es la vida. Y los que quieren vivir así acaban divorciados, porque es muy difícil que tú encuentres a alguien que cumpla tus expectativas y tus demandas y que se conforme a tus exigencias. Eso es algo totalmente egoísta, centrado en el yo, centrado en el ego. Así que la relación de pareja no es para satisfacer nuestro ego. Aún muchas personas solamente buscan una relación de pareja para satisfacer necesidades sexuales. Rebajan de esa manera la relación de pareja y piensan que eso es lo más importante. Incluso hay parejas que creen que hasta que tengan vida sexual y empiecen a tener trato sexual, van a ver si realmente la otra persona es la persona correcta para sus vidas. Y desde luego que eso no es lo que va a indicarte si hay compatibilidad sexual como este mundo nos dice, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Que muchos piensan que aún hay que probar para ver si en esto del sexo pues compaginamos, y todo eso es una forma engañosa y centrada en el ego y en la vida egoísta de las personas. Así que bien, pues vamos a ir cerrando aquí, porque quiero que veas a través de esta historia del ministerio del Señor Jesús cómo este papá recuperó su capacidad para confiar en el amor de Dios y cómo finalmente recurrió al Señor a pesar de que no había respuesta y que empeoraba la situación. Y yo te decía hace un momento eso, que tú no te desanimes ante las circunstancias. Si tú estás orando por tus hijos, si tú, joven y señorita, estás orando por un esposo, por una esposa, porque yo quisiera preguntarles, ¿están orando por un esposo o una esposa? Porque a ese punto a veces Dios nos lleva. Este papá tuvo que pedir algo, no se quedó calladito. Ay, tu Dios, tú sabes lo que yo quiero, ay, tú conoces mi corazón, todas esas creencias de muchos cristianos, ¿no? Que pues para mí es orgullo, porque no están diciendo lo que necesitan de parte de Dios. Yo le pedí a Dios por una esposa, yo le pedí a Dios por una persona que compartiera mi proyecto y mi propósito de vida y mi llamado en el ministerio. Entonces, tú estás pidiéndole a Dios, porque este papá vino a pedirle a Jesús explícitamente: Señor, si tú puedes ayudarme, ¿verdad? Haz algo. Y Jesús le dijo: ¿cómo que sí puedo hacer algo? Claro que sí puedo. No, la pregunta es para ti. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Porque al que cree todo le es posible. Jóvenes y señoritas, al que cree todo le es posible. Y si tú estás creyendo que también el matrimonio, la persona que Dios tiene para ti, es algo que tienes que recibir,
No es algo que tú te vas a dedicar a luchar, a andar afanado ahí echándole el ojo a las chavas, a los chavos, a andar yendo a lugares a ver a quién conoces. No, hombre, Dios te lo puede traer. Si tú crees que Dios puede hacer eso, Dios puede hacer eso, pero se lo estás pidiendo, porque muchas veces ahí hay una actitud orgullosa de chavos y chavas que como que hasta le dicen a Dios, ya te tardaste. Y Jesús dijo, el que pide, recibe. Y la pregunta es si tú estás pidiendo. Y la pregunta, papás y mamás, es si ustedes están pidiendo el matrimonio para sus hijos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No a ver a él que con quién quiere andar, ella a ver quién le gusta. No se trata de lo que ellos quieran, porque en eso se pueden equivocar. Y aquí tenemos papás y mamás que saben de esto y saben y han conocido historias de personas que fallaron por solamente tomar esto en cuenta, cuando realmente a quien hay que tomar en cuenta es a Dios, a quien hay que buscar en esto es a Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú estás pidiéndole al Señor? Porque este papá pidió y Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Así que no tengas duda. Si Dios puede hacer algo, si Dios puede bendecir a tu hija, a tu hijo con un matrimonio de Dios, no dudes de eso. La pregunta es si tú puedes creerlo, al que cree todo le es posible. Así que bueno, pues finalmente quiero llamarte para que tú entres en una sanidad en tu corazón, en tu relación personal con Dios. Tú entres en una sanidad para recuperar tu capacidad de confiar en el amor de Dios. Y esta sanidad consiste en lo que este papá le pasó, cuando los discípulos no podían echar fuera ese espíritu, ¿verdad? Este papá no se desilusionó. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos pidiendo y en vez de ver respuesta las cosas se empeoran? Cuando nosotros estamos orando y no hay respuesta, y han pasado años incluso y no hay respuesta, necesitamos ahí sanar nuestro conflicto. Hay un conflicto que se produce en nuestra relación con Dios y necesitamos sanar ese conflicto, renovar, lavar nuestra mente con lo que la palabra de Dios dice. Y yo estoy invitándote a que identifiques 4 aspectos en tu relación personal con Dios que están creando una barrera, que han formado una barrera y que te han hecho desanimarte, que te han hecho desilusionarte y vivir sin expectativa. Porque cuando vivimos sin expectativa, esto quiere decir que nuestra fe, hemos perdido nuestra fe. Vivir sin expectativa es vivir sin fe, porque la expectativa se refiere a vivir en espera de lo que Dios va a hacer. Y la pregunta es si tú sigues esperando en Dios o has dejado de esperar en Dios. Y yo puedo ver que en muchos casos en la iglesia hemos dejado de esperar en Dios. Hemos dejado de esperar en Dios porque sentimos que no sucede nada. Sentimos que no hay respuesta. Hay 4 cosas. Número 1, murmuración. Reconoce honestamente tu molestia con Dios. Yo les he dicho que yo me he enojado con Dios por lo menos 2 veces en mi vida, de reclamarle, de decirle, Señor, pero ¿por qué haces esto? Es una injusticia. Yo 2 veces me enojé con Dios, pero en serio. Y yo le hablaba de esa forma y yo les he dicho que una vez que Dios me reveló, que Él me hizo entender, como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no conocía a Dios, pero bueno, yo también en algún momento necesitaba entender algo que no entendía. Entonces, reconoce honestamente la murmuración. No es un problema. Mira, Dios sabe que tú estás enojado, que te sientes decepcionado o frustrado con Dios porque sientes que no ha dado respuesta. Pero reconócelo honestamente y resuelve el problema creyendo que Dios no es injusto. Porque si tú consideras que Dios es injusto, estás diciendo primeramente que Dios no es bueno, estás diciendo que Dios es malo. Si tú dices que Dios es injusto, estás diciendo que Dios no es capaz de resolver una situación. Si tú dices que Dios es injusto, lo que tú estás diciendo o diciendo en tu corazón y creyendo en tu corazón es que Dios no es bueno. Dios no es bueno y que no tiene poder para enfrentar la situación que tú estás viviendo. Así que si te parece que la situación es injusta, quiero que sepas que Dios no quiere esa vida para ti. Porque dice ahí la escritura, ahí en Romanos capítulo 8, nuevamente esta escritura que constantemente Dios me recuerda cuando yo estoy compartiendo de su gracia
y animándote a vivir en la gracia de Dios, disfrutando de todo lo que ya Dios nos ha dado. Ahí en Romanos, recuerdan en el capítulo 8, por ahí en el verso 30 y adelante del verso 28, cuando nos dice exactamente en el verso 31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Observa. Así que Dios no es injusto, Él no está en contra nuestra. No se trata de hacernos la cansada. Dios no tiene ese problema. Tú puedes ver, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, cómo vino el hijo perdido, el hijo menor a reclamarle al papá la herencia y el papá se la dio. Y aquí pregúntate, ¿por qué Dios bendice a veces a personas que creemos que no lo merecen? Porque Dios es así con todos, Él es bueno. Y Él nos habla, nos muestra en Lucas 15 un papá que le dio a su hijo la herencia que le pidió, sin considerar si el hijo sería sabio, si administraría bien, si daría un correcto uso al dinero. El papá le dio su herencia y así es Dios, es bueno, es generoso. Dios no escatima nada, no rehúsa nada. Entonces, si tú dices que Dios es injusto, estás diciendo que te está rehusando, y ese fue el engaño de la serpiente en el huerto del Edén cuando le dijo a la mujer, con que no pueden comer de todo esto. Uy, qué Dios este. ¿Para qué les ponen un lugar tan padre y no pueden comer nada? Entonces tú estás diciendo que Dios te está rehusando, que no te está dando todo lo que te podría dar o te debería de dar. Así que aquí Romanos nos dice en el verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Aquí te hace una pregunta, piensa, ¿cómo no te va a dar con él si te dio a Jesús como vida eterna, si te dio a Jesús para que tengas vida, si te dio a Jesús como el sacrificio que tú necesitabas para que Dios te perdone, si Dios te dio lo más importante, ¿cómo no te dará también con él todas las cosas? Así que Dios no te está rehusando nada, ni es injusto, pero tú necesitas escuchar a Dios y entender esto en la palabra. Pídele que te sane, pídele que haga contigo lo que hizo conmigo, y te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Te vas a sentir avergonzado de murmurar en contra de Dios, de estar quejándote en tu corazón, porque muchos no se atreven a decirlo, ¿eh? Muchos no se atreven a decirlo o llegan a comentarlo, pero con indirecta, pero así abiertamente de decir, ay, estoy muy enojado con Dios porque la verdad no me sana, estoy muy enojado con Dios porque no puedo encontrar trabajo. Nadie habla así. Yo te animo a que seas honesto con Dios y sobre todo dile, Señor, muéstrame, yo sé que tú eres Dios, que tú eres bueno, que me amas, pero no entiendo qué está pasando. Dile a Dios que te revele, que te abra los ojos, que te haga entender a través de su palabra, a través de oír a su Espíritu Santo, para que Él tú puedas ser sanado y esa barrera que fue formada sea quitada. Número dos, que en siguiente lugar, la otra barrera que levantamos es poner en duda a Dios, cuestionarlo. Poner en duda a Dios o cuestionarlo es otra barrera que levantamos. Cuando nosotros, por esta misma razón, que no vemos respuesta, vemos que la situación no cambia, que ha pasado ya mucho tiempo y seguimos con la misma situación tan difícil, bueno, pues ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar a Dios y poner en duda el amor de Dios. Ponemos en duda su bondad, ponemos en duda su poder. Entonces necesitamos ser honestos y reconocer que hemos estado cuestionando y poniendo en duda en cualquier aspecto, en algún aspecto de nuestra vida, hemos puesto en duda la bondad, el amor y el poder de Dios. En tercer lugar, la otra actitud equivocada que podemos tener y que ha formado una barrera es cuando nosotros nos endurecemos con Dios, contra Dios, nos endurecemos con una actitud de soberbia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos endurecemos? Porque sentimos que Dios pues no hace nada y estamos siempre igual y esto no cambia y nos endurecemos y empezamos a dudar de Dios, pero nos endurecemos. La palabra dice en primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Entonces hay que humillarse, hay que dejar de querer estar al nivel de Dios o por encima de Dios
diciendo o pensando lo que sería mejor, ¿no? Como diciéndole a Dios, Señor, pues te equivocas, así no es, yo lo que necesito es esto y tú no me das eso. No, humíllate, dice bajo su poderosa mano. Humíllate y dice que Él te exaltará, porque Él tiene cuidado, dice, de nosotros. Así que en medio de esta situación Dios tiene cuidado, Él sigue gobernando, Él tiene un plan para nosotros, así que no te endurezcas y dile al Señor, habla con el Señor para que Él sane tu fe, para que tú puedas recuperar tu confianza en el amor de Dios, quitando toda duda de tu corazón, quita toda duda. Muchos dicen, ay, no me siento mal porque tengo duda. Bueno, pero no es suficiente que te sientas mal. Ahora necesitas confiar en Dios, humillarte y necesitas entender que Él tiene cuidado de ti, que aunque las cosas no cambian, Él tiene cuidado de ti y por tanto puedes descansar. Puedes descansar esperando en que Dios se manifieste en tu vida. Y finalmente, apartarse. Es la cuarta cosa que ocurre cuando nosotros pues nos desanimamos ante la situación y nos apartamos. Muchos dejan de ir a la iglesia, muchos dejan de conectarse a través de la transmisión en vivo, muchos cristianos ya andan lejos de la iglesia, dicen que creen en Dios, que lo conocen, pero que no van a la iglesia. Y la verdad es que apartarse de la iglesia sí es apartarse de Dios. Por mucho tiempo espiritualizamos demasiado este tema, diciendo, no, pues aunque no vayas a la iglesia o te vayas de la iglesia, no importa, a Dios está contigo y Dios te ama, pero no, lo hemos espiritualizado demasiado. Y la verdad es que cuando alguien se aparta de la iglesia, sí se aparta de Dios, porque la iglesia es la casa de Dios. Y si alguien está desanimado con Dios, lo ha cuestionado, se ha endurecido con Dios y está murmurando, va a acabar apartándose de la iglesia y va a acabar apartándose de Dios. Así que los cristianos que están viviendo lejos de la iglesia están viviendo equivocadamente la vida cristiana. Aunque ores en tu casa, aunque te conectes a transmisiones, si tú no te estás metiendo en la iglesia, estás lejos de Dios. Sí estás lejos de Dios. Y es porque hay algo en tu corazón que necesita ser sanado para recuperar tu capacidad de vivir en el amor de Dios. Bien, pues quiero finalmente orar por ti. Quiero invitarte a que compartas con tus contactos. Seguramente alguien necesita escuchar este poderoso mensaje de la palabra de Dios y saber que Dios le ama, saber que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Así que yo quiero orar para que nuestros amigos que no han tenido esta maravillosa experiencia de conocer al Dios vivo que nos ama, quizás tú has vivido tan malas experiencias en la vida y has culpado a Dios de todo lo que te ha pasado, si ha habido tragedias, pérdidas personales, si en esta pandemia perdiste a un papá, a una mamá o a un hijo o a un familiar querido, tú necesitas abrir tu corazón y necesitas conocer a Dios, como dice en el libro de Job, en el capítulo 42, que Job era un hombre que no conocía a Dios, pero era temeroso de Dios y recto, y él dijo en aquel momento en que Dios se manifestó a su vida, él dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco. Y Job entró en un arrepentimiento porque llegó a conocer a este Dios de amor, a este Dios verdadero. Así que no te desanimes, Dios no es culpable de todo lo malo que te ha pasado, porque también muchas veces han sido nuestras malas decisiones los que han provocado pérdidas y nuestras malas decisiones nos han llevado a un camino de destrucción y de sufrimiento. Muchas veces hemos sido nosotros los responsables y culpamos a Dios de lo que nos ha pasado. Como algunos dicen, es que Dios me quitó esto. Y entonces culpan a Dios de que les quitó esto, les quitó aquello y creen que es Dios responsable de todo lo malo que les sucede porque piensan que Dios necesita de esto para que ellos se acerquen a Dios, cuando Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y si Él te va a traer haciéndote bien, como vimos aquí, cómo Jesús llevó a este papá a conocerle y creer en Él porque le dio respuesta a su necesidad. No dejó a ese muchacho endemoniado para que el papá creyera en Jesús. No, al contrario, él dio respuesta porque Jesús venía manifestando el reino de Dios y eso es lo que en este tiempo nosotros necesitamos. Que Dios gobierne y manifieste su poder y su influencia en nuestra vida. Así que ponte bajo la influencia del reino, ponte bajo la influencia de la verdad de su palabra. Y quiero invitarte a que abras tu corazón y ores así conmigo.
Di esto conmigo, por favor. En este momento, Señor, quiero reconocer que te necesito. Quiero reconocer que muchas veces he estado mal contigo, he murmurado, he puesto en duda, Señor, que tú eres Dios, tu amor, tu bondad. Reconozco, Señor, que me he endurecido, que no creo, que yo estaba en una incredulidad contigo, pero en este momento, Señor, tengo esperanza que tú me amas, como dice tu palabra. Yo recibo esta palabra, yo ahora, Señor, abro mi corazón a ti para recibir todo el bien, toda la bondad que tú tienes para mí. Gracias, Señor, porque tú has dicho que me amas y quiero, Señor, reconciliarme contigo. Quiero dejar de vivir en una barrera que me separa de ti. Así que reconozco que tú eres bueno y en este momento pongo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús. Reconozco que por causa de esa de la muerte de Jesús en esa cruz, Señor, tú me perdonaste. Ese sacrificio yo lo necesitaba para que tú pudieras perdonarme y reconciliarme contigo. Así que yo te recibo en este momento como mi Señor y Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y ahora quiero orar por ti. Padre, gracias porque tú vienes sanando nuestra fe, nuestro corazón, tú vienes haciendo que recuperemos nuestra capacidad de confiar en tu amor. Yo te pido que vengas sanando nuestra vida, que vengas sanando a tu iglesia de todo engaño, de toda mentira que nos ha hecho murmurar, cuestionarte, endurecernos y aún apartarnos de ti. Te ruego, Señor, que tú sanes nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo que está aquí nos guíe a toda verdad y seamos libres de todo este engaño para poder recibir todo lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Muy bien, familia. Pues qué gusto saludarles. Qué gusto. Gracias por acompañarme, Erika Sangil, Yolita, que aquí están. Ahora entré en un horario mucho más tarde, pero pensé que algunos no se darían cuenta que yo estaba entrando en este horario. Así que pues les mando saludos con mucho cariño. Gracias por estar aquí y a todas las personas que van a estar recibiendo en esta semana este poderoso mensaje. Te bendecimos. De verdad, Dios te ama, Él es maravilloso, lo puedes comprobar. Y quiero invitarte para que nos visites y nos acompañes en nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río este próximo domingo a las 10 de la mañana en Valle de Oro y aquí en Querétaro en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Los esperamos, ya viene el fin de semana y la vamos a pasar increíble. Así que sigan conmigo en nuestra próxima transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Les amamos.